Sintonía fina, la voz de los protagonistas. Son las 7 de la mañana y 32 minutos y a partir de este momento estamos con la diputada Lustenberg, justamente, que creo que se los mencionábamos más temprano, me distraje, perdonen, porque estaba mirando esas cosas increíbles, ¿no? Nos llega un mensaje acá de un oyente, Rosario, Comité Jara Martí, y allí, ¿quién está? La diputada Lustenberg, en una foto con la gente del Comité de Base. Cristina Lustenberg, muy buenos días, gracias por estos minutos. No, buenos días a todos ustedes y a la audiencia. Y sí, como decía el oyente, ayer tuvimos la conmemoración entre tantas fechas como el Día de la Independencia, pero para nosotros los Frente Amplistas es el Día del Comité y anduvimos recorriendo cerca de 8 o 9 comités, así que el Marta Jara fue uno de los comités que intercambiamos, nos escuchamos y reflexionamos, y con mucha fraternidad nos encontramos con los Frente Amplistas, así que muchas gracias por ese recuerdo. Sí, 8 o 9 en el mismo día, 8 o 9 comités. Sí, arrancamos muy temprano y recorrimos. Yo soy referente por la bancada del Frente Amplio, que tenemos los diputados, algunas de las coordinadoras, todas las coordinadoras y departamentos del país, con la coordinadora Q, así que ahí fuimos a 3 comités, después fuimos con el comité en la zona de Arequita, después fuimos a Otorgués en Garzón, después volvimos a la coordinadora M en la zona de Rivera y Marco Bruto y toda esa zona de Positos, el Puerto del Buceo, y después terminamos en el comité de Ciudad de la Costa, que fue un encuentro muy bueno, porque un comité lleno de muchos frente amplistas, muchos jóvenes, había un intercambio intergeneracional muy bueno, con una discusión seria, reflexiva, con autocrítica, pero con propuestas hacia dónde ir el frente hacia adelante, y como ya te digo, un comité lleno de jóvenes, de mujeres, trabajando con una reflexión muy seria, así que sí, terminamos tarde en la noche, y sí, fueron alrededor de 8 o 9, no tengo acá la listita, pero claro, sí. Nos quedamos sin almorzar en tanta comida y festejo y reflexión y abrazo. Cuando vi a ver, tuve que agarrar una torta a media de la tarde porque nos habíamos dado cuenta que ni siquiera habíamos comido, pero fue una cosa muy emotiva y de mucha responsabilidad. Por acá nos dicen un gran abrazo a la doctora Cristina Lustenberg, una divina persona, un placer tenerla, gracias por invitarla. Bueno, la verdad que la habíamos invitado anteriormente y no había cuadrado este diálogo, así que bueno, vamos a tratar de aprovecharlo y de hablar de distintos temas. Uno de ellos, nos parece ineludible, es, se cerró la votación de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados y bueno, un primer balance de esa situación. Bueno, nosotros cerró el viernes pasado, después de 45 días que fue la discusión en la Cámara de Diputados, liderado por la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, y también trabajamos los diputados del resto de las comisiones con determinado perfil en determinadas áreas. Y terminamos la semana pasada con jornadas intensas, que quizás lo que a veces se refleja no es lo que más quisiéramos después de discusiones intensas, pero fueron jornadas largas donde tuvimos una rendición de cuentas, que es la primera instancia presupuestal posterior, ¿no? 1 año y medio muy adverso, con un presupuesto nacional que no acompañó la realidad global del país ni del mundo, y a su vez después de una ley de urgente consideración que fue por lo menos inoportuna y avasallante de un Estado de Derecho. Si esta rendición de cuentas no fue más que el reflejo de una situación de recorte, de ajuste en un momento inadecuado, donde el gobierno sigue insistiendo en una situación de reducción de la inversión de políticas públicas
y realmente tenemos consecuencias muy importantes. Más de 100.000 personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza, problemas vinculados al desempleo, decisiones tomadas que repercuten en la educación de corte restrictivo y con otras áreas, con otras dimensiones más profundas. En la salud hemos planteado la situación de que no hay inversión presupuestal y sobre todo para manejar los desafíos vinculados a la pospandemia, particularmente nace francas dificultades para continuar un proceso de presupuestación de funcionarios, donde hay dificultades al no haber un incremento presupuestal y mayor cantidad de usuarios, aunque todavía no tenemos clara la cantidad, porque capaz que ustedes han estado al tanto de que hubo unas dificultades con los números de usuarios presentados en la página web del Ministerio de Salud Pública. Después el presidente maneja otros datos, pero que ya nosotros eso nos resulta inadmisible, por más que conocemos la complejidad que tiene el sistema de información de ACE, de que se desconozcan los datos exactos. Uno no puede gestionar una institución si no sabe la cantidad, y más una institución tan grande como ACE, que refleja más de 1.400.000 usuarios, y eso es muy importante, pero nos importan la asignación presupuestal para el sector salud, para enfrentar todos los efectos, aunque todavía no hemos salido de la pandemia como tal, tenemos que estar atentos estos próximos días. Con acierto destacamos el avance de la vacunación, pero hay muchas cosas para enfrentar, las más de 35.000 intervenciones quirúrgicas pospuestas, y bueno, y así podríamos... Que también allí hay una doble cifra, ¿no? Nos pasó que se daban a conocer unas cifras por parte del ministro, pero después una sociedad médica, una sociedad de médicos especialistas daba una cifra que era casi el doble de lo que había anunciado el ministro, ¿no? Sí, exactamente. Ahí todavía no conocemos las cifras exactas. Sí, cuando vino hacia la comparecencia de la comisión nos manifestó que había más de 6.400 intervenciones pendientes solo en ACE, y en el resto del sistema, como tú decías, tenemos divergencias entre las cifras oficiales y otras que se manejan de diferentes sociedades científicas y áreas vinculadas a la salud. Así que bueno, a eso le vamos a dar seguimiento porque nos preocupa muchísimo la dimensión de atención de todo lo que ha quedado pospuesto en el marco de la pandemia, las repercusiones vinculadas a la salud mental, cuáles van a ser los dispositivos y equipos asistenciales para dar respuesta a las diferentes áreas. Así que sí, fue una rendición de cuentas con realmente un recorte presupuestal, donde en el área, por ejemplo, en el INAU también, y en el MISA, en el Ministerio de Desarrollo Social, hay graves dificultades. Si uno ve particularmente el INAU, con el directorio actual nosotros tenemos un vínculo de trabajo, por la preocupación que tenemos por la situación de los niños, niñas y adolescentes. La directora por el Frente Amplio forma parte de nuestro sector, la licenciada Natalia Argencio, entonces es una institución que nos preocupa y seguimos muchísimo, pero los recursos presupuestales destinados al INAU, que se habían triplicado en los últimos 15 años, el año 2020 no escapó del reajuste, teniendo a cargo nada más y nada menos que a los niños, niñas y adolescentes, en un escenario de gran complejidad social, por las consecuencias directas e indirectas que tiene la pandemia. Durante el ejercicio 2020 se ahorraron 766 millones de pesos. Entonces, realmente este abatimiento y en un contexto de aumento de la pobreza, todos esas cifras de ahorro significan dispositivos de atención de que una institución tan importante como el INAU no tiene recursos técnicos ni de infraestructura para abordarlo. Y nosotros tenemos situaciones que nos preocupan muchísimo, como el abordaje de las situaciones de violencia y las situaciones que hay en los sistemas de protección a 24 horas. Situaciones que hay en la atención hoy directa
donde faltan recursos humanos, técnicos, y también demoras en el ingreso al sistema, que esto genera muchos riesgos, y solo en Montevideo hay más de 150 niños y adolescentes que todavía no tienen respuesta, así que realmente muy preocupados, trabajamos muchísimo, la bancada del Frente Amplio analizando cada uno de los artículos, cada uno de los incisos, con mucha preocupación lo que significa también el recorte en el área del Ministerio de Desarrollo Social, con preocupación sobre la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero sobre todo en otros programas también de lo que se llaman de cercanías que se ejercen a nivel territorial, con gran preocupación, con una concepción que en eso nosotros discrepamos, y nosotros hemos hablado mucho con el ministro anterior Bartol y actualmente con el ministro Lema, pero una situación de atención a la emergencia social. El Estado tiene que estar más presente que nunca, un Estado que concibe la protección social como un derecho, que concibe la salud, la educación, la seguridad social, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados como pilares de un Estado, y no poderlo delegar en el mercado. Desde ahí fuimos manifestando cada una de las dudas, discutiendo en el articulado, pero bueno, con gran preocupación vimos una rendición de cuentas que nos preocupa, esa línea reduccionista del Estado, en un Estado que realmente tiene que tener la máxima responsabilidad, atravesando esta situación de la pandemia que nos expone en una coyuntura social y económica que hasta los países más liberales que nosotros han tenido una inversión de recursos del Estado genuinos y con una puesta a punto mucho mayor de recursos, y bueno, nosotros tenemos realmente la baja real del gasto, se compone de casi unos 86 millones de dólares en salarios, de los cuales unos 38 entendemos que corresponden a la ANEP. En vivienda hay un recorte importante donde bajan las inversiones, por más que está la asignación presupuestal vinculada con recursos que se sacan del Instituto de Colonización, que eso también los compañeros que tienen toda la formación y conocen la trayectoria del Instituto de Colonización lo han manifestado con una gran línea argumental. Bajan casi en 99 millones de dólares los gastos de funcionamiento, o sea, realmente mucha preocupación en la concepción, sabiendo que el recorte no es eficiencia, sabemos el costo que cada una de estas crisis tienen para el país para salir adelante, así que desde ahí la hemos seguido muy atentamente, y sí, una asignación presupuestal como más novedosa desde el punto de vista de inversión en políticas sociales ha sido la asignación de recursos de 50 millones de dólares anuales, que desde la primera vez que concurre el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, liderada por la economista Susana Arbeleche, le hemos preguntado, destinado a un fondo de primera infancia. Y bueno, es un tema que acordamos, lo votamos como bancada del Frente Amplio. ¿Cómo no vamos a votar recursos que estén destinados a mejorar las condiciones de vida de hogares donde hay mujeres embarazadas y niños pequeños? Pero sí insistimos y le vamos a dar seguimiento de que este fondo tiene que tener un abordaje más transversal, no solamente destinado a abrir más CAIF. Ustedes saben que tuvo una discusión interna dentro de la coalición, esa asignación presupuestal para el bono que se llama Crianza, donde es un refuerzo de 2.500 pesos a las prestaciones que se reciben de diferentes índoles a 65.000 hogares, a fortalecer un programa de teleasistencia, pero nosotros entendemos que esto tiene que ser tiene que tener un mecanismo presupuestal diferente, con una institucionalidad más fuerte. Nosotros en el Parlamento desarchivamos una ley que teníamos desde la administración pasada, es una ley de primera infancia que ahora
como bancada la trabajamos con una línea de trayectoria de vida, de infancia y adolescencia. Una ley de garantías para la primera La ley infancia. de garantías, exactamente, Pan. Esa ley, nosotros hicimos un acuerdo político que después de terminar esta discusión de la rendición de cuentas, la vamos a discutir liderada por la bancada del Frente Amplio, pero con una clara disponibilidad, por lo menos eso han manifestado en la etapa previa, de discutirla entre todos, porque esta ley de garantías le daría a este fondo y esta asignación presupuestal de primera infancia un marco normativo mucho más fuerte y con un mecanismo presupuestal y de gestión que daría cristalinidad a cómo se va a ejecutar, pero sobre todo una dimensión de transversalidad. Los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes tienen que tener una política que sea universal. El Estado es un ejemplo de reforma del Estado. El Estado no puede estar fragmentado a la hora de asignar prestaciones en una situación que es muy, muy compleja. Los hogares con niños y adolescentes, y sobre todo en esta primera etapa de la vida, donde a veces hay problemas vinculados a la vivienda, la salud mental, alteraciones del desarrollo, a condiciones de vulnerabilidad que tienen los padres o que pueden tener los niños y niñas, tiene que tener un Estado que sea garantista, un Estado que hoy está fraccionado entre prestaciones que da el Banco de Previsión Social, otras que otorga los servicios de salud, otras que vienen desde el INAU, Ministerio de Desarrollo Social, pero el Uruguay debe tener una apuesta, y esto sí sería un ejemplo de política de Estado fuerte, de invertir mucho más en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Claro, usted decía, hacía notar algo casi al pasar, y es que es tan importante la asignación presupuestal como la forma de trabajar en los programas. Usted fue, en su momento fue subsecretaria de Salud, ahora es diputada, es pediatra, conoce de estos temas, estuvo en la puesta en funcionamiento de Uruguay Crece Contigo, y allí también había algo que nosotros le queríamos consultar, porque según nos informamos, nos compartieron, se está trabajando allí con la Universidad de Montevideo en estos momentos, y con una metodología de trabajo que tal vez no sea la adecuada. ¿Es así esto? Sí, por lo que nosotros sabemos, sí hay una línea de trabajo por ahí. Nosotros sí insistimos y queremos aportar, y eso lo hemos, sabiendo la independencia que hay desde los poderes, las prioridades que tiene quien gobierna, pero nosotros estamos trabajando en esa línea, que el tema de primera infancia requiere un abordaje integral, transversal. La experiencia que hemos tenido de gestión, sabemos qué cosas han marchado y qué cosas no, qué cosas la fragmentación del Estado hace que no lleguen las prestaciones en el tiempo que los niños y las familias los precisen, que un programa de teleasistencia puede ayudar, pero no puede ser el eje de abordaje de las familias en extrema vulnerabilidad, si no hay equipos interdisciplinarios, territoriales que trabajen con esas familias desde lo más estructural, si después no hay prestaciones de vivienda, de priorización en el mundo del trabajo, de fortalecimiento de las herramientas educativas con esa familia, si no se fortalecen las prestaciones de salud mental, raramente se logran mejoras transitarias, porque todo lo que uno acompañe, todo lo que uno pueda hacer un acercamiento con cualquiera de nosotros igual, porque no es hablando de las personas de mayor vulnerabilidad, cualquier llamada telefónica que uno recibe de un servicio de salud cuando está pasando una situación es bien recibida por parte de quien, pero nosotros vamos hacia reformas estructurales. Hoy el Uruguay tiene un recorrido aprendidísimo de lo que significó las políticas de infancia desde la creación de los centros CAIF en el año 88, desde lo que significó en la creación en el año 2004 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que lo que significó la creación del Ministerio de Desarrollo Social en el año 2005, la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que priorizó la atención de los niños
y las mujeres, lo que significó el aumento del presupuesto del Estado, porque no nos olvidemos que en los últimos años el gasto social en el Uruguay siempre, y esto lo destacó Grau en el año 2005, ha tenido un sesgo pro adulto. Nosotros pasamos de una inversión del gasto público social en infancia en relación al PBI de un promedio del 3,5% en el quinquenio del 90-94 a un 60% en los últimos años pasados. Y esto contribuyó mucho a reducir ese sesgo pro adulto, pero los recursos presupuestales del Estado uruguayo destina a la infancia en áreas de asistencia social, salud, seguridad social y vivienda han aumentado muchísimo durante los últimos 30 años, especialmente en los últimos gobiernos del Frente Amplio, pero venían aumentando en los últimos 30 años, tanto en términos absolutos como en relación al gasto público total y al Producto Bruto Interno, pero el Estado uruguayo sigue haciendo un esfuerzo macroeconómico muy inferior a los países más desarrollados, y eso nos genera graves dificultades después en educación, en prestaciones de salud, hoy preocupados por la seguridad y por el bienestar de los niños en un país donde nacen pocos niños. Eso nos genera un dilema ético muy importante, y por eso, como tú dices al inicio, no me quiero, porque quizás la pasión o el conocimiento del tema y tratar de aportar nos desvía, y más que la cantidad y esta partida puntual, lo que a nosotros nos interesa es aportar la forma de asegurar una buena gestión de estos recursos, que tendría que ser con una estructura orgánica más integral, con un mecanismo de abordaje del presupuesto mucho más integral, con sistemas de información mucho más fuerte, y también tomando no solamente experiencias que pueden ser bienvenidas de diferentes instancias donde hay experiencia. Yo fui a una conversación con actores académicos de la Universidad de Montevideo, he ido a la Universidad Católica, y la Universidad de la República, destaco, ha sido también quien históricamente ha tenido con los programas de cercanía evaluaciones de impacto que han estado dentro de la anterior Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, donde estos programas han sido evaluados, ya sabiendo qué cosas había que fortalecer y qué cosas teníamos como debilidades que requerían un diseño de estas políticas públicas diferentes. O sea, en definitiva, nosotros siempre como bancada apoyamos este artículo de que estaba dentro del inciso partidas a aplicar, porque significa es de las pocas partidas presupuestales con asignación de recursos, pero creemos que tiene que ser dotada de un mecanismo y sería una señal muy buena de todo el sistema político que esta política se aborde de esa manera, que se pueda legislar y tengamos esa ley de primera infancia, de garantías hacia la primera infancia, infancia, adolescencia, que fuera discutida y trabajada por todo el sistema político y le dé un marco normativo y de mucha referencia para cuando se hagan ejecuciones y rendiciones y asignaciones presupuestales, que generalmente los logros se ven a mediano y largo plazo en infancia. Entonces, es muy importante, porque realmente así como está diseñado, nosotros entendemos que le falta mucha más profundidad, vemos con buenos ojos que se abran más CAIS, pero hay otras modalidades de atención que tiene nuestro país que hay que reforzar prestaciones por parte del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, las transferencias monetarias. Hay un estudio de la Universidad de la República que hace ya tiempo ha evaluado, requieren que tengan un diseño diferente. Uruguay Crece Contigo precisa recursos para ser fortalecido, sobre todo en el componente de trabajo territorial, pero también en otras áreas como es la encuesta, la ENDIS, que fue la primera vez que el Uruguay empezó a estudiar y a saber en qué condiciones viven los niños y niñas en el Uruguay. Nosotros otra cosa que hemos destacado, y también con la diputada Ana Olivera que trabajamos estos temas, es que cuando trabajamos los temas de infancia, no exentos de dificultades que también tuvimos en los años anteriores, primero tuvimos la estrategia
nacional de infancia y adolescencia con una mirada hacia el 2030, y después en el año 2016 culminamos un proceso de trabajo con un plan quinquenal de primera infancia, infancia y adolescencia, donde ordenaba el Estado uruguayo con metas, acciones, asignaciones presupuestales, y eso es lo que le hemos exigido al gobierno y manifestado en varias instancias de la rendición de cuentas, que no vemos que haya un plan nacional con metas, con indicadores, cómo se va a desarrollar esta asignación presupuestal. Nos han dicho que lo están trabajando, pero bueno, nosotros ese tema sí le vamos a dar seguimiento muy cerca. Diputada, nos quedamos sin tiempo. Me quedaron algunos temas. Usted parece que hubiera leído el guión que teníamos armado, porque fue abordando todos los temas casi sin necesidad de que le preguntáramos. Nos queda para otra ocasión conversar de los 3 años ya del sector Participar, Articular, Redoblar, PAR, de la cual cuando usted va hablando hace gala de por qué cada uno de esos 3 vocablos, por qué participar, articular y redoblar, parece que lo pone en práctica permanentemente en su trabajo, pero no le voy a dar la chance de hablar de eso ahora porque nos quedamos sin tiempo, pero queda el compromiso hecho de una próxima instancia. Bueno, le agradezco muchísimo y muchas gracias por poner estos temas que son fundamentales para el país, y bueno, después de PAR y nuestra integración y fortalecimiento al Frente Amplio tendremos oportunidad de hablar con usted y con los oyentes, así que por ahora seguimos con eso, trabajando, participando, articulando, redoblando y respondiendo a la responsabilidad que tenemos hoy. Muchas gracias.